hombre siempre ha temido lo desconocido. Lo nunca antes visto lo convierte en pecado. Y al enfrentarse a sus peores miedos, la mejor respuesta que sabe dar es violencia. Durante el siglo XVI, más de 50.000 mujeres fueron asesinadas acusadas de brujería. La mayoría de ellas fueron torturadas, colgadas y quemadas. La religión siempre ha educado al hombre para realizar actos de bondad en el nombre de Dios. Pero en esta historia, no todos los hombres son buenos, ni todos los actos de Dios traen la paz. El silencio reinaba en el bosque. Las pequeñas llamas secas crujían y se rompían bajo los pies de una pequeña niña que corría dentro de él. En ninguno de sus incontables paseos había encontrado un gato blanco, así que fascinada, lo siguió con determinación. Poco a poco la pequeña niña se alejaba más y más de su aldea. Abriéndose paso entre hojas y ramas, ambos se internaban cada vez más en la profundidad del bosque. Ese era un territorio inexplorado por la pequeña, pero eso no la iba a detener, y mucho menos ahora que estaba a punto de alcanzar a aquella adorable criatura de 4 patas. Estaba a punto de tomarla entre sus manos cuando el gato, conocedor de su propio territorio, se metió en un agujero que había al pie de un enorme árbol. La niña, aún con la esperanza de tener un nuevo amigo, se puso de rodillas y se asomó a través del agujero. Intentó buscarlo con la mirada, pero no obtuvo resultados, así que decidió intentar introduciendo su pequeño y frágil brazo en el oscuro y húmedo agujero. Mientras su mano exploraba el escondite de aquel pequeño animal, la niña desconocía el futuro que le deparaba, ya que de un momento a otro sintió una fuerte punzada en su antebrazo. La niña se asustó y dio un fuerte tirón logrando sacar su brazo, pero debido a la fuerza con la que lo retiró, cayó de espaldas hacia el suelo, raspándose y provocando una herida en el mismo lugar donde había sentido la fuerte punzada. El brazo le dolía, y al verlo supo la razón. Tenía sangre, raspones y una gran cortada, sumando al hecho de que estaba completamente asustada. Así que no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar, pensando en nada más que regresar a casa. El sol se había ocultado. La niña había vuelto a su casa en la aldea. Su madre le había limpiado y cuidadosamente vendado cada una de sus heridas. Ya no le dolían tanto, pero la cortada daba a lucir la profunda promesa de una cicatriz. El dramático momento había quedado atrás, aunque algunas cosas aún faltaban por suceder. Una vez estando bajo las cobijas, la niña comenzó a soñar que estaba en el bosque. Reconoció perfectamente en dónde se encontraba. En ese lugar se había topado con el gato que había seguido anteriormente, pero esta vez el animal tenía manchas negras en su blanco pelaje. Lo siguió de nuevo hasta aquel enorme árbol con un agujero y, aunque ella sabía qué era lo que pasaría a continuación, no podía evitar que el sueño repitiera su historia original. La niña, aún con la esperanza de tener un nuevo amigo, se puso de rodillas y se asomó a través del agujero. Intentó buscarlo con la mirada, pero esta vez se llevó una inesperada sorpresa, pues al buscar al gato no se encontró con este, sino con una silueta humana demasiado delgada y bastante sucia. No había mucha luz en el lugar. Sin embargo, se podía distinguir que llevaba cabello largo y que tenía una piel demasiado pálida. Pero lo que más destacaba en la oscuridad de la noche eran los ojos rojos y brillantes de aquella extraña figura. Eran de un rojo intenso, tan ardientes como el fuego, e incluso la niña lograba percibir cómo subían y bajaban de intensidad como si pertenecieran a la luz de una vela. Esta figura se llevó el dedo índice contra lo que se podía pensar que eran sus labios. La niña estaba pasmada. Quería salir corriendo del lugar y gritar por ayuda buscando a su madre, pero su cuerpo y voluntad obedecían únicamente a los mandatos recibidos por aquel extraño ser. La niña no podía hablar ni realizar movimiento alguno. De pronto la figura cambió su posición, retiró el dedo de sus labios y suavemente pronunció:
De un momento a otro la niña abrió los ojos como si de un parpadeo se tratara. Ahora se encontraba recostada sobre su cama, en su casa, en el único sitio donde se podía sentir segura, o por lo menos eso es lo que ella pensaba, ya que al despertar comenzó a sentir un horrible calor. Rápidamente se sentó sobre la orilla de su cama, notando una ligera luz naranja que se dejaba ver bajo la pequeña rendija de la puerta de su habitación. Su casa estaba en llamas. Sin esperar ni un segundo, la pequeña se levantó de la cama y salió en busca de su madre y su pequeño hermano menor. La niña se dirigió primero hacia la habitación de su hermano, ya que ésta era la que estaba más próxima a la de ella. Pero al abrir la puerta no encontró a nadie, así que de inmediato corrió hacia la de su madre. Al entrar encontró a su hermano y su madre aún recostados sobre la cama. La habitación estaba repleta de humo. La niña intentó despertar a su madre, pero ésta no reaccionaba. Así que ésta tomó a su hermano, quien tenía un rostro de espanto y no paraba de llorar, pues no sabía qué es lo que estaba pasando. Lo agarró y ambos salieron de la casa. Una vez fuera de ella se encontraron con el resto de los aldeanos, quienes entre todos intentaban sofocar las devastadoras llamas que emanaban de la construcción. Después de varios minutos el incendio había sido controlado, pero los daños eran irreparables. Sin embargo, en ese momento, la casa no era lo que más importaba, sino aquel enorme sentimiento de tristeza y desesperación, pues su madre, quien había quedado inconsciente por el humo que había inhalado, no había podido ser rescatada. Los pequeños ahora estaban huérfanos, pues también habían perdido a su padre mucho tiempo atrás debido a un trágico accidente. Era un momento muy difícil de afrontar para aquellos dos pequeños y desolados niños. Ahora solo se tenían el uno al otro y a nadie más. Los habitantes de la aldea no los podían dejar a su suerte, pero al mismo tiempo no podían hacerse cargo de dos cabezas más por las cuales preocuparse, ya que la economía del momento no era la mejor y muchos apenas lograban sobrevivir en el día con día. Después de que los habitantes de la aldea tuvieron una larga reunión dentro de la pequeña iglesia, llegaron al acuerdo de que los pequeños huérfanos pasarían 3 meses con cada una de las familias, hasta que ellos pudieran ocuparse de sí mismos. De este modo, la desolada niña y su pequeño hermano pasaban viviendo de casa en casa, de vecino en vecino. La aldea era un lugar de granjeros. No ganaban lo suficiente para mantener a 2 criaturas. En cambio, sí podrían alimentarlas y darles un techo. Desde el día siguiente al incendio hasta lo que faltaba para concluir el año, los hermanos comenzaron a quedarse en casa de los Williams. Pero poco tiempo después, una fuerte plaga de insectos acabó con su cosecha. Y al quedarse sin alimento suficiente, no tuvieron más remedio que expulsar a los huérfanos. Ahora era turno de los Jenkins, una familia de cazadores que diariamente salían al bosque con la esperanza de encontrar las mejores presas, y así poder apoyar con el alimento de su aldea y comerciar con las de los alrededores. Los 2 primeros meses con ellos fueron de maravilla, pero poco después, cada uno de los miembros de la familia comenzó a enfermar de una fuerte y muy extraña neumonía, la cual acabó con la vida de cada uno de los integrantes. Los únicos sobrevivientes, los 2 hermanos. Para los siguientes meses era el turno de los Johnson, una joven familia que tenía una hija pequeña de apenas 5 años llamada Melanie, a la cual le encantaba salir a jugar todas las tardes con los 2 pequeños hermanos. Melanie nunca había tenido a alguien que jugara con ella, por lo que la compañía de los 2 huérfanos le hacía muy feliz, y rápidamente los llegó a considerar como hermanos. Una de esas tardes, como ya era de costumbre, los 3 pequeños habían salido a jugar. Esta vez jugarían a las escondidillas, algo que Melanie no había jugado jamás. Así que la pequeña huérfana le comenzó a explicar en lo que consistía. Le dijo que la importancia de ese juego era encontrar el mejor escondite, una donde no la pudieran encontrar jamás. Melanie continuaba un tanto confusa con las reglas del juego, pero le habían quedado bastante claro que debería preocuparse por encontrar el mejor escondite. Para comenzar el juego, decidieron que el turno del buscador sería para el pequeño huérfano.
Este debería de contar a los números del 1 al 100, para así dar tiempo a que las niñas encontraran un lugar para ocultarse. Así que en cuanto éste empezó a contar, ambas pequeñas salieron corriendo en busca de su mejor escondite. La pequeña huérfana encontró el lugar perfecto detrás de unos arbustos que estaban justo a la entrada del espeso y muy oscuro bosque. Melanie, por su parte, aún no estaba segura de dónde debía ocultarse. El pobre niño, quien aún no había recibido una vasta educación, había comenzado a hacer grandes saltos entre los números: 59, 70, 71, 72. El tiempo, de acuerdo a la manera de contar del pequeño niño, ya estaba por agotarse. Melanie comenzaba a sentirse presionada, pues aún no tenía un sitio para esconderse, pues de lo contrario perdería, y no quería sentirse tan tonta perdiendo el juego sin siquiera haberse ocultado. Así que buscó a sus alrededores. Lo más cercano a ella era un viejo pozo de agua. Hace mucho tiempo que ese pozo no se utilizaba, pues estaba un poco retirado de la aldea y a algunos aldeanos no les agradaba el ir tan lejos, sobre todo por las noches, ya que ese se encontraba muy cerca del bosque y no pensaban arriesgarse de tal manera. Así que habían construido uno más cercano y que les era de mayor conveniencia. 95, 97, 98 y 100. ¿Listas o no? Allá voy, exclamó el niño, quien de inmediato comenzó a buscarlas. Pasaron varios minutos. El niño había buscado por la interminable lista de lugares y posibles escondites, pero no las encontraba. De pronto, el niño miró a algo blanco que sobresalía de entre las llamas del bosque. Este enfocó su mirada tratando de distinguir qué es lo que era. Parecía un pedazo de tela del vestido de su hermana, así que corrió hacia ella y la encontró. Después de todo, no había sido tan complicado. Ahora era tiempo de encontrar a Melanie. La noche comenzaba a caer, y cada vez todo se volvía más oscuro, así que un poco angustiados por aún no encontrar a su amiga, comenzaron a gritarle por su nombre por todas partes, diciéndole que ya no querían jugar y que tenían que regresar a casa. Melanie los escuchó. Esta se había escondido debajo de unas llamas y unas piedras que estaban justo detrás del pozo. Vaya que ese había sido un muy buen escondite. Melanie intentó salir de donde se encontraba, pero su vestido se había atorado entre las llamas secas del lugar. Melanie jaló con fuerza su vestido para desenredarlo, pero de pronto, una araña bastante grande que estaba posada sobre las llamas cayó encima de ella. Melanie le tenía un enorme terror a las arañas y esa era una muy grande y muy fea, por lo que Melanie intentó salir huyendo del lugar, pero su brusco movimiento provocó que aquellas rocas bajo las que se encontraba se movieran inesperadamente y cayeran sobre ella. Los pequeños huérfanos, muy asustados por no encontrar a Melanie, corrieron a la casa de los Johnson. Les contaron lo sucedido y de inmediato salieron a buscarla. Pronto, todos los aldeanos se encontraban en busca de aquella pobre criatura, pero todo el tiempo que la luna ocupó el lugar del sol había pasado, y no fue hasta la mañana siguiente cuando el tendero de la aldea la encontró. La madre de Melanie abrió en llanto. El dolor de ver el cuerpo destruido de su pequeña era estremecedor. Los restos de Melanie fueron sepultados al día siguiente. En ese momento para los aldeanos era bastante claro. La desgracia era acompañante de aquel par de hermanos, y ahora nadie quería responsabilizarse de ellos, pues nadie quería ser la próxima víctima de otra tragedia provocada por ese par de huérfanos. Nadie quería recibir a los hermanos y hospedarlos bajo el mismo techo en el que dormían sus propios hijos. Así que de nueva cuenta toda la aldea fue convocada a otra reunión. En ella, todo el mundo discutiría sobre el futuro que les deparaba a aquellos infortunados hermanos. Durante la reunión, todos discutían entre sí y se encontraban murmullos sobre las tragedias que habían sucedido. Algunos decían que debían encerrar a los niños, otros querían deshacerse de ellos. La reunión se estaba volviendo un completo desorden, hasta que uno de los presentes se paró al frente de todos y comenzó a gritar para llamar la atención. Una vez que lo obtuvo, comenzó a decir: Yo, como todos ustedes conocen, yo no nací ni crecí en esta aldea. Yo, al igual que esos niños, perdí a mis padres cuando era chico y
Sí, admito que fue doloroso. Me dolió mucho haberlos perdido. Y estoy agradecido con todos ustedes porque me recibieron y me ayudaron cuando en verdad lo necesitaba. Por eso quiero contarles algo. Algo que no les había dicho antes. Pero creo que es importante que lo sepan ahora. En la aldea donde yo vivía cuando era niño, una vez también llegó una huérfana. Nadie la quería porque decían que estaba maldita y que su madre era una bruja. Todos decían que ambas habían asesinado a su padre. Mis padres pensaron que sería una buena idea cuidarla. Después de todo, solo éramos 3 y ellos querían tener un hijo más. Así que la adoptaron y la hicieron formar parte de nuestra familia. Al principio yo no la quería, pero me tuve que acostumbrar a ella. Después de un tiempo la terminé aceptando como mi hermana. Pero esa maldita asesinó a mis padres durante una noche y luego trató de asesinarme a mí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo pude escapar y corrí tan rápido como pude. Cuando intenté regresar a la aldea ya no había nada. Todo estaba destruido. La gente dijo que esa maldita era la culpable y que había seguido los pasos de su madre la bruja. Así que les puedo asegurar que lo que nos está pasando aquí es por culpa del demonio y aquella huérfana que está afuera es una bruja y la solución a todo este problema es asesinar al mal que vive dentro de ella. Esta revelación creó aún más desorden dentro de la iglesia. Las mujeres comenzaron a rezar por sus hijos y los hombres buscaban la forma de mantener a salvo a sus familias. Entre gritos y alboroto, los habitantes de la aldea llegaron a la conclusión de que la madre de los niños era una bruja y que los huérfanos cargaban con una maldición. Frente a tal situación, un hombre viejo se puso de pie ante todos y, creyendo que era más sabio que el resto, les dijo: Yo sé lo que debemos hacer. No asesinaremos a nadie. Nadie tocará a los huérfanos. Porque puede que la maldición no termine cuando el diablo recoja las almas de esos demonios, sino que es posible que caiga sobre el pueblo si le hacemos daño a los hijos de la bruja. Yo me haré cargo de mantener el mal en donde pertenece, y no permitiré que más desgracias agoben a nuestra aldea. De esta forma, y con todos los presentes de acuerdo, terminó la reunión. Los vecinos terminaron conformes con quitarse de las manos a los 2 huérfanos y dejarlos al viejo señor Frank. Confiaban en que él sabría bien qué hacer. La gran idea que se le había ocurrido al viejo Frank fue nunca dejar que los niños entraran a su casa, pero sí los alimentaría y los mantendría bajo el techo de un viejo establo que tenía. Finalmente, la noche cayó, y Frank cumplió con su palabra. Dejó a los niños en el establo. Estaba haciendo frío y eso hacía que la niña recordara la noche en que el devastador incendio los había dejado huérfanos a ella y a su hermano. La pequeña no podía dormir, así que solo se mantenía abrazando a su hermano y pensando en todo lo que les preparaba el futuro. Había algo que estaba por encima de todos los demás pensamientos. No sabía muy bien qué, pero lo que sea que eso fuera le daba vueltas y vueltas en la cabeza. Poco a poco sus ojos se volvían cada vez más pesados y fragmentos de recuerdos llegaban a ella. En la casa de los Williams había tenido un sueño. Ella se asomaba por el mismo agujero donde aquel gato negro con patas, cabeza y orejas blancas se había ocultado. Estaba oscuro, pero aún así logró mirar una figura dentro del agujero. Era la misma figura del sueño anterior. Intentó alcanzarla con su brazo, pero de pronto sintió como la cicatriz que aún llevaba en su antebrazo se abría de nuevo. Deprisa lo sacó de ese agujero y miró que adentro de la herida brotaban gusanos. Gusanos amarillentos y que emanaban un aroma nauseabundo, como si su propia piel se estuviera pudriendo desde lo más profundo. Volteó rápidamente a ver a la figura que seguía esperando por ella, pero no como antes, sino que ahora tenía la boca abierta como si estuviera soltando un grito sin sonido alguno. La chica, curiosa, se acercó un poco para poder apreciar bien lo que sucedía cuando de pronto, de la boca abierta de esa criatura empezaron a salir extraños insectos que volaban hacia todas partes. La niña tapó su cara para protegerse y de pronto despertó. En la casa de los Jenkins había tenido otro sueño.
Ella se asomaba por el agujero en donde había visto que se ocultaba aquel gato negro con cabeza y patas blancas. Estaba oscuro, y miró una figura dentro del agujero. Era la misma figura del sueño anterior, pero esta vez, la extraña criatura tenía el mismo rostro que la niña. Si no fuera por la extrema palidez de la piel y los labios azules, cualquiera hubiera podido jurar que eran totalmente iguales. La niña comenzaba a respirar con dificultad y poco a poco tomaba una cantidad más pequeña de aire hasta que de un momento a otro dejó de respirar por completo y despertó. Durante su última noche de estancia en la casa de los Johnson, también había tenido un extraño sueño más. Ella se asomaba por el agujero en donde había visto que se ocultaba aquel gato negro con cabeza blanca. Estaba oscuro, y miró una figura dentro del agujero. Era la misma de los sueños anteriores, pero esta vez, el cabello lo tenía más largo y sentía un deseo enorme de tocarlo. Sorpresivamente, el cabello de aquella figura comenzaba a moverse. Se levantaba, formaba espirales y buscaba un camino para llegar con la curiosa pequeña. Ella se sentía fascinada y dejaba que el cabello la tomara y se enredara entre sus brazos y en sus piernas, alrededor de su cuello llegando hasta sus orejas. De repente, comenzó a notar que el cabello la comenzaba a sujetar con mucha fuerza. Intentó soltarse, pero no podía y poco a poco se veía siendo arrastrada hacia la oscuridad de aquel agujero que parecía interminable. La niña intentó jalar sus brazos buscando desatarse de los cabellos de aquel ser, pero de pronto miles de arañas comenzaron a caer sobre ella y después despertó. Un búho comenzó a escucharse a lo lejos y trajo a la chica de vuelta a la fría realidad en el suelo de aquel viejo establo. No podía entender cómo había olvidado esos sueños y tampoco podía comprender por qué era tanta su relación con lo que había pasado a los vecinos en la aldea. ¿Qué tenían en común estos accidentes?, pensaba la chica. ¿Por qué solo sucedían en los lugares en donde ellos se quedaban? ¿Acaso ellos eran realmente los causantes de esas desgracias? Las interminables preguntas la atormentaron, pero poco a poco el sueño la fue venciendo y se quedó dormida. Entre el frío de esa horrible noche y dentro de un muy profundo sueño, la pequeña comenzó a soñar. Soñó que caminaba tranquilamente por aquel bosque ya tan conocido. Entre unas llamas se topó con un gato negro que al instante en que la vio, se dio la vuelta y corrió. Ella lo persiguió hasta que éste se metió en un agujero, al pie de un enorme árbol. La niña se asomaba por donde había visto que se ocultaba aquel animal. Estaba oscuro, y ella estaba segura de que se encontraría de nuevo con la misma figura del resto de sus sueños. Pero grande fue la sorpresa que se llevó cuando esta vez quien estaba dentro del húmedo agujero era su madre. La mujer se llevó el dedo índice a sus labios, tal y como lo había hecho la criatura durante su primer sueño. La niña estaba feliz. Quería abrazar a su madre y gritar de emoción. Pero ésta solo podía obedecer a las órdenes que ella le daba. Guardaba silencio y no se movía. De pronto la mujer comenzó a retirar el dedo de sus labios y suavemente pronunció: «Corre». Los ojos de la niña se abrieron de golpe. Estaba de vuelta en el establo. Asustada, pero influenciada por lo que su madre le había dicho durante el sueño, tomó a su hermano y comenzó a correr fuera del lugar. La niña corrió hacia el bosque esperando encontrarse con el agujero como tantas veces lo había hecho en sus sueños. No sabía cómo o por qué, pero estaba segura de que en ese sitio su hermano y ella estarían a salvo. Aunque había algo con lo que la pequeña no contaba. A pesar de que era plena madrugada, un hombre de la aldea aún seguía despierto, y desde su estancia en la ventana de su casa, logró observar a aquellos niños corriendo hacia el bosque. De inmediato el hombre tomó una pala para defenderse en caso de que algún animal salvaje lo atacara, y comenzó a correr tras de ellos, pues sabía que era su deber no dejar escapar a los hijos de la bruja. Poco a poco los dos niños se fueron profundizando en el bosque, pero el hombre adulto no se quedaba atrás. Los niños estaban confusos, no sabían hacia dónde debían dirigirse. La niña comenzó a sentirse desesperada, desorientada, pero de pronto, frente de ella, se logró distinguir una pequeña silueta. Por la forma de la sombra parecía ser una niña,
Efectivamente, era una niña. Era la silueta de Melanie, la cual comenzó a correr y los hermanos fueron tras de ella. El alma de Melanie los había guiado hasta la entrada de aquel agujero. Al llegar a él, la niña se puso rápidamente de rodillas y ayudó a su hermano para que éste pudiera meterse dentro. Ahora solo faltaba ella, pero el agujero no era tan grande como lo imaginaba. Desesperadamente intentó meterse, pero definitivamente no cabían ambos dentro de él. De pronto, se escuchó el cercano crujido de las ramas secas aplastándose contra el suelo. La niña guardó silencio y le dio un pequeño beso a su hermano para tranquilizarlo. Pero de repente, la niña fue jalada con mucha fuerza lejos del agujero. Era el viejo Frank el que le había seguido hasta ese lugar. Echaba sobre ella una mirada llena de odio, pues no podía creer que éste fuera a sacrificar a su propio hermano. Según su propio criterio, la huérfana iba a matar al niño para realizar un sacrificio a Satanás. Ahora no tenía más dudas de que la chiquilla fuera una bruja, y él, como buen cristiano, no dejaría que ésta llevara a cabo aquel acto tan atroz. La niña comenzó a correr, pero aquel hombre corrió tras ella. Los pasos de aquel hombre eran demasiado rápidos en comparación con los de la niña, y de un momento a otro y sin pensarlo ni un segundo, el hombre agarró con sus dos manos la pala que había llevado con él y alzándola en el aire y con un fuerte y rápido movimiento, esta hizo contacto con el pequeño cuerpo de la niña, dejándola tirada sobre el suelo. Un par de segundos después, el hombre se dio cuenta de lo que había hecho y su primera reacción fue regresar a sacar el niño del agujero. Se dispuso a poner el cuerpo de la niña dentro del mismo. El hombre estaba tan consternado por la situación que no notó que la niña seguía respirando cuando él comenzó a echar sobre el agujero palada tras palada de tierra, hasta que el agujero quedó totalmente cubierto, como si nunca hubiera existido. Frank tomó al pequeño huérfano, se dio media vuelta y volvió al pueblo. En su mente tenía la historia perfecta. Él les contaría a todos cómo había logrado detener a la niña bruja y cómo él había salvado a aquel inocente e indefenso niño de la maldición de esa familia corrompida por el mal. Y así fue como sucedió. A la mañana siguiente, el hombre contó su historia a los aldeanos. Este fue considerado por todos como un héroe, y él mismo se dispuso a cuidar del pequeño al que supuestamente le enseñaría a ser tan buen hombre como él. Así fue como la aldea volvió a su tranquilidad. Los aldeanos regresaron a sus vidas. Los problemas habían terminado. Sin tragedias, sin muertes, sin huérfanos, sin brujas. 6 años después. El silencio reinaba en el bosque. Las pequeñas ramas secas crujían y se rompían bajo los pies de un pequeño niño que corría tras un gato negro. Lo siguió desde la orilla de la aldea en la que vivía hasta la profundidad del bosque. Estaba a punto de alcanzarlo, pero el gato saltó dentro de un agujero a los pies de un enorme árbol. El niño se puso de rodillas y se asomó en busca del animal, pero se sorprendió cuando en vez de hallar a aquella criatura, este se encontró con una silueta humana, demasiado delgada y sucia. Se alcanzaba a observar que tenía el cabello largo y que estaba pálida. Esta figura se llevó el dedo índice a los labios, dando a entender que no debía hacer ruido. El niño estaba pasmado. Por alguna razón no quería salir corriendo del lugar, y tampoco gritar por ayuda. Su cuerpo y voluntad obedecían los mandatos de aquella figura. Guardaba silencio y no se movía. Sentía curiosidad y pertenencia. En cambio, la figura se limitó a bajar su dedo y pronunciar: «Hola, hermanito. No sabes cuánto te extrañé». Durante la Edad Media surgieron historias de monstruos y demonios que habitaban la tierra. Estas historias hicieron que los pueblos conocieran el más allá y le temieran. Desde hace bastante tiempo el hombre cree conocer el mundo, pero no es capaz de conocerse a sí mismo. Actúa y vive como si fuera el único ser superior que camina en la tierra. Actúa y vive como si no existieran las